Vamos a resolver otro circuito de resonancia serie RLC, y en este caso el enunciado dice: en un circuito serie RLC la frecuencia de resonancia es de 150 kHz con un ancho de banda de 75 kHz y una resistencia de 1 kΩ. Calcular la frecuencia de potencia media 1, la frecuencia de potencia media 2, el factor de calidad, la bobina y el capacitor. Podemos usar nuevamente todas las ecuaciones porque en ningún momento en el enunciado se nos indica que estamos trabajando con un ángulo diferente de 45 grados, y entonces damos por hecho que podemos emplear todas las ecuaciones. Y por principio hay que recordar que todas las ecuaciones que usamos para resonancia serie están en radianes sobre segundo, y aquí nos están dando a la frecuencia de resonancia pero en kilohertz y el ancho de banda también en kilohertz. Lo que vamos a hacer es transformarlos a radianes sobre segundo, y tendríamos que la frecuencia de resonancia es igual a 2pi por f su índice 0, y va a ser igual a 942.796.797 radianes sobre segundo. Mientras que el ancho de banda, que también está en kilohertz, va a ser igual a 2pi por el ancho de banda, y va a ser igual a 471.238.898.038 radianes sobre segundo. Ya que lo tenemos transformado en radianes sobre segundo, ya podemos proceder a hacer todos los cálculos que necesitamos. Y entonces, en este caso, vamos a trabajar con las ecuaciones que están en función de las frecuencias de potencia media 1 y 2, pero que están relacionadas al ancho de banda y la frecuencia de resonancia. Ahí tenemos que el ancho de banda ya se sabe que es igual a la frecuencia de potencia media 2 menos la frecuencia de potencia media 1. En este caso esa ecuación le vamos a llamar A. Y la frecuencia de resonancia, que es igual a la raíz cuadrada de la frecuencia de potencia media 1 por la frecuencia de potencia media 2. Entonces la frecuencia de resonancia elevada al cuadrado pues es igual a la frecuencia de potencia media 1 por la frecuencia de potencia media 2. Esa va a ser nuestra ecuación B. Si despejamos a la frecuencia de potencia media 2 de la ecuación B, nos queda que la frecuencia de potencia media 2 va a ser igual a la frecuencia de resonancia elevada al cuadrado sobre la frecuencia de potencia media 1. Y esa es nuestra ecuación C. Entonces, si sustituimos la ecuación C en la ecuación A, nos queda que el ancho de banda va a ser igual a la frecuencia de resonancia elevada al cuadrado sobre la frecuencia de potencia media 1 menos la frecuencia de potencia media 1. Tenemos que eliminar esta fracción o esta parte en donde tenemos una fracción, y eso es factible siempre que multipliquemos el valor del denominador por toda la expresión con la cual estamos trabajando. Realizando eso, tenemos que el ancho de banda por la frecuencia de potencia media 1 va a ser igual a la frecuencia de resonancia elevada al cuadrado menos la frecuencia de potencia media 1 elevada al cuadrado. Organizamos nuestros términos, ya que tenemos a la frecuencia de potencia media 1 elevada al cuadrado, a la frecuencia de potencia media 1 elevado a la 1 y un término independiente. Entonces, si ordenamos términos, pasando el valor de O, pasando a la frecuencia de potencia media 1 elevado al cuadrado del lado izquierdo de mi expresión, por ser negativo la pasamos del lado izquierdo, nos queda positivo y va a ser la frecuencia de potencia media 1 elevado al cuadrado más el ancho de banda por la frecuencia de potencia media 1, y este término también lo pasamos del lado izquierdo y nos queda menos la frecuencia de resonancia elevada al cuadrado es igual a 0. Sustituyendo datos, el coeficiente del primer término es 1, el coeficiente del segundo término es el ancho de banda, que ya sabemos que es 471.238.898.038 por la frecuencia de potencia media 1 menos la frecuencia de resonancia elevada al cuadrado, este término hay que elevarlo al cuadrado, y nos queda este dato, que es un valor muy grande, y entonces va a ser igual a 0 mi expresión. Una vez que tenemos ya esta ecuación, que se puede ver que es una ecuación de segundo orden, entonces aplicamos la ecuación general para calcular los valores de omega 1, tanto los dos valores que nos da por ser una ecuación de segundo orden, y al realizar las operaciones se obtiene que omega 1, la frecuencia de potencia media 1, va a ser igual a 735.864.426.737 radianes sobre segundo. ¿Por qué no escribo el otro valor? Porque el otro valor dio negativo, y recuerden que no tenemos ninguna frecuencia negativa. Por ello, en el momento que obtenemos los dos valores de omega 1,
Si hay un valor negativo, lo despreciamos. Y eso fue lo que sucedió y por eso estamos despreciando el valor negativo y nos quedamos únicamente con el positivo. Una vez que obtenemos el valor de la frecuencia de potencia media 1, pues entonces ya podemos calcular el valor de la frecuencia de potencia media 2 de la ecuación en la cual dijimos que la frecuencia de potencia media 2 era igual a la frecuencia de resonancia elevada al cuadrado sobre el valor de la frecuencia de potencia media 1. Realizando operaciones nos queda 1.207.103.324.478 radianes sobre segundo. Como ya tenemos a la frecuencia de potencia media 2 y a la frecuencia de potencia media 1, para corroborar si podemos usar todas las ecuaciones, pues vamos a calcular el ancho de banda con la ecuación de omega 2 menos omega 1 y nos queda 471.238.898.043 radianes sobre segundo. Se puede ver que hay una pequeña diferencia y esa pequeña diferencia es de 5 por 10 a la menos 6, es decir, son 5 por 10 a la menos 6 la diferencia que hay entre estos dos valores. ¿Por qué no nos dio exactamente el mismo resultado? Porque recuerden que estoy cortando a 6 decimales en unos valores, no estoy dejando todos los decimales que me da, por lo tanto no puedo obtener el mismo resultado. Si dejara todos los decimales, que ya sería escribir números muy grandes, pues el ancho de banda que obtenemos a través de la frecuencia de potencia media 2 menos la frecuencia de potencia media 1, nos tendría que dar igual al ancho de banda que nos dieron y únicamente en hertz si lo transformamos en radianes sobre segundo. Pero la diferencia es muy pequeña. Como ya conocemos al ancho de banda, a la frecuencia de resonancia, podemos calcular entonces el factor de calidad de la ecuación que nos dice que el ancho de banda es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad. Despejando el factor de calidad tenemos que esto va a ser igual a la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda y nos va a dar un valor de 2. Como nos dio un valor menor a 10, recuerden que va a haber dos ecuaciones que no vamos a poder usar. ¿Y cuáles son? Las que nos determinan las frecuencias de potencia media 1 y 2, ya que tenemos dos ecuaciones que aparecen siempre y cuando el factor de calidad sea mayor o igual a 10. Como en este caso nuestro factor de calidad es menor que 10, no podemos usar esas dos ecuaciones, por ello es que no las escribo. Pero tenemos que el factor de calidad va a ser igual a la frecuencia de resonancia por la bobina sobre la resistencia. Ya conocemos el factor de calidad, ya conocemos el valor de la frecuencia de resonancia y de la resistencia. Entonces, despejando a la bobina, que va a ser igual al factor de calidad por la resistencia sobre la frecuencia de resonancia, nos queda un valor de 0.00212.206 henries, que escrito de otra forma sería 2.122.206 milihenries. También usando la otra fórmula de factor de calidad, que ya sabemos que es igual a 1 sobre la frecuencia de resonancia por el valor de la resistencia y del capacitor, entonces despejamos el capacitor y va a ser igual a 1 sobre el factor de calidad por la frecuencia de resonancia por la resistencia, y eso nos da un valor del capacitor de 5.3051 por 10 a la menos 10, pero son farad. Escrito de una forma que conocemos, sería 0.53051 nanofarad. Entonces, como ya conocemos el valor de la bobina y el valor del capacitor, podemos calcular también a la frecuencia de resonancia a través de 1 sobre la raíz de LC, y sustituyendo datos tenemos que nos da 942.484.861.347 radianes sobre segundo. Este dato, comparado con el que ya teníamos, hay una diferencia de 7 unidades, pero estamos hablando de 942.000. Es un valor tan grande que al perder 7 unidades podemos considerar que nuestro valor es correcto. Este valor nos va a permitir calcular todo lo demás de una manera eficiente y sin tanto problema, porque la diferencia es exageradamente pequeña, ya que estamos hablando de 942.000 y la diferencia es de unidades. Por ello es que no perjudica el resultado. Claro que si hubiera la necesidad de que todo esto fuera con exactitud, es decir, no tener ninguna diferencia, pues tendríamos que ocupar todas las decimales para corroborar que los valores que nos dan con los datos que estamos obteniendo son los mismos en todo momento. Pero como aquí lo que estamos haciendo es ver que mientras no nos indiquen que estamos trabajando a un ángulo diferente de 45 grados, podemos usar todas las ecuaciones de resonancia serie y no va a pasar absolutamente nada. Podemos obtener los mismos datos.
Únicamente tenemos el detalle de que tenemos un factor de calidad menor a 10 y por ello hay dos ecuaciones que no podemos usar como se hizo en un ejercicio anterior. Bueno, dicho ello, podemos calcular ya la frecuencia de potencia media 1 con la ecuación que es menos R sobre 2L más menos la raíz cuadrada de R cuadrada sobre 4L cuadrada más 1 sobre LC. Sustituyendo ya los datos de la resistencia, la bobina y el capacitor, nos queda que la frecuencia de potencia media 1 va a ser igual a menos 235.620.10.499 más menos 971.490.88.917. Recuerden que como no tenemos frecuencias negativas, vamos a sumar el primer término negativo con el segundo término positivo. No vamos a usar el término negativo porque nos quedaría una frecuencia negativa que ya sabemos que no existen y por eso lo vamos a despreciar. Y al hacer la suma del primer término negativo más el segundo término positivo, entonces nos queda que la frecuencia de potencia media 1 va a ser igual a 735.070.78.418, que comparado con la frecuencia de potencia media 1 que calculamos anteriormente, varían un poco, pero a partir de los cientos, y no tenemos todavía problema. ¿Por qué? Porque tenemos 735.000 el valor y aquí sigue siendo 735.000. Aunque estén cambiando las centenas hacia atrás, no va a pasar absolutamente nada. Podemos considerar que nuestro resultado todavía es correcto porque tenemos un valor muy grande y no se afecta de manera significativa las operaciones que estamos haciendo. Repito, solamente que se especifique que debe de ser exactos los valores, entonces sí tendríamos que ajustar usando todas las decimales para que el valor de frecuencia de potencia media 1 que obtengamos a través de cualquier ecuación sea exactamente el mismo. Pero para nuestro caso, que queremos ver la aplicación de las ecuaciones, es correcto ese valor a pesar de que esté variando en las centenas, las decenas, las unidades y todas las décimas que tenemos. Bueno, la frecuencia de potencia media 2, recuerden que lo único que cambia es que el primer término de mi expresión es positivo, entonces tendríamos los mismos resultados, pero con el primer término positivo. Ya sabemos que no tenemos frecuencias negativas, vamos a despreciar del más menos el valor negativo, y entonces nos queda que la frecuencia de potencia media 2 va a ser igual a 1.207.110.99.416 radianes sobre segundo. Si lo comparamos con la frecuencia que calculamos antes, nos que está variando a partir de las decenas, es decir, todavía es menos el valor de la variación y entonces podemos considerarlo correcto. También el ancho de banda lo podemos calcular a través de la resistencia sobre la bobina, que son datos que ya obtuvimos, y nos queda como 471.240.209.985 radianes sobre segundo. Si lo comparamos con el que se obtuvo de hacer la transformación de kilohertz a radianes sobre segundo, hay una variación a partir de las decenas nuevamente, es decir, es un valor muy pequeño comparado con los datos que estamos manejando y por ello podemos considerar que todo es correcto. Entonces, de esta forma terminamos un ejercicio más de resonancia serie RLC.